Sus riñones están envejeciendo ahora mismo. Y usted probablemente no lo sabe. No porque sea descuidado. No porque no se haga sus chequeos. Sino porque el análisis que su médico revisa cada año tiene un punto ciego enorme, y nadie le ha explicado qué es ese punto ciego ni qué puede hacer al respecto. Hoy vamos a hablar de eso. Y de 5 plantas medicinales con estudios científicos reales que pueden limpiar profundamente sus riñones, frenar ese deterioro, y, en el caso del quinto té, hay evidencia de que ayuda a disolver los cristales que se forman silenciosamente dentro de sus riñones. Plantas que usted puede preparar esta misma tarde en su cocina, sin complicaciones. Quédese hasta el final, porque el quinto té es el que más me sorprendió en mi carrera, y es el que los estudios muestran con mayor impacto específicamente en personas mayores de 65 años. Soy el Dr. Luis Ortega, médico con más de 23 años de experiencia en salud renal preventiva. En mi carrera he atendido a cientos de pacientes mayores de 60 años que llegaron con análisis que decían que todo estaba bien, pero con cuerpos que contaban otra historia, tobillos hinchados al final del día, cansancio sin razón aparente, presión que no terminaba de controlarse. Lo que encontré en todos ellos tenía un nombre. Y tenía solución. Lo que voy a compartirle hoy transformó la calidad de vida de más de 400 pacientes en mi práctica. No son milagros. Son mecanismos documentados que usted puede aplicar como complemento a su cuidado médico habitual. Hoy va a descubrir exactamente por qué los riñones se deterioran más rápido después de los 60 y cuáles son los 5 test con respaldo científico que pueden actuar directamente sobre ese problema. Le voy a dar un protocolo de 9 semanas, con cantidades exactas y horarios precisos. Pero primero, necesita entender qué le está pasando a sus riñones en este momento, porque sin ese contexto, estos test son simplemente agua caliente con plantas. Si esta información le resulta útil, presione el botón de me gusta ahora mismo, para que más personas mayores de 60 puedan encontrar este contenido. Aquí está el problema que pocas veces se discute en la consulta médica. El análisis de creatinina que su médico revisa cada año es una herramienta útil, pero tiene una limitación muy importante: solo detecta daño renal cuando usted ya ha perdido entre el 40 y el 50% de su capacidad de filtración. Dicho de otra manera, sus riñones pueden estar funcionando al 60% de lo que deberían, y su creatinina aparece completamente normal en el papel. Los estudios de la Fundación Nacional del Riñón confirman que 1 de cada 3 adultos mayores tiene deterioro renal sin saberlo. Y los médicos generales, en una consulta de 15 minutos, rara vez tienen tiempo de ordenar los marcadores más sensibles que podrían detectarlo antes. El deterioro no espera. Después de los 60 años, la capacidad de filtración de los riñones disminuye aproximadamente un 1% por año de forma natural. Eso puede sonar pequeño. No lo es. En 3 a 5 años de azúcar en sangre levemente elevada de forma sostenida, las membranas de filtración del riñón empiezan a endurecerse y perder flexibilidad. En 7 a 10 años, aparece proteína en la orina, lo que los médicos llaman microalbuminuria, que es la señal de que los filtros están dañados y de que la presión arterial empieza a descontrolarse como consecuencia directa. En 12 a 15 años, ese proceso puede convertirse en enfermedad renal crónica, con síntomas que ya no se pueden ignorar y consecuencias que son muy difíciles de revertir. He visto pacientes de 68 años llegar a diálisis porque nadie revisó sus riñones más allá de la creatinina anual. Ese resultado no era inevitable. Era prevenible. Pero aquí está la buena noticia, y es grande. Si usted está viendo este vídeo hoy, muy probablemente está en la etapa en que ese proceso todavía es reversible, o al menos freneable de forma significativa. La ciencia tiene evidencia sólida de que ciertos compuestos vegetales actúan directamente sobre los mecanismos de daño renal relacionados con el azúcar. Tiene una ventana de oportunidad real. Y los 5 test que vamos a ver hoy son parte de cómo aprovecharla. Antes de entrar a los tests, necesita entender al enemigo. Porque sin ese contexto, todo lo que viene después es información suelta que no conecta. El verdadero enemigo de sus riñones después de los 60 no es simplemente la edad ni los cálculos. Es un proceso químico silencioso que ocurre dentro de sus vasos sanguíneos renales cada vez que el azúcar en su sangre permanece elevada, incluso levemente. Yo lo llamo el barniz de glucosa, y es lo que la medicina conoce como glicación renal. Imagine que los filtros de sus riñones son una red fina y flexible, como una tela de seda bien tejida. Esa red necesita mantenerse suave y permeable para dejar pasar los desechos hacia la orina y retener lo que el cuerpo necesita.
Ahora imagine que cada vez que el azúcar en su sangre está elevada, una capa delgada de barniz se deposita sobre esa tela. Al principio es invisible, imperceptible. Pero con los años, ese barniz se acumula, endurece la red, obstruye los poros y hace que el filtro trabaje cada vez con más esfuerzo y menos eficiencia. Eso es exactamente lo que ocurre en sus riñones. En términos científicos simples, la glicación es un proceso en el que las moléculas de glucosa se adhieren a las proteínas del cuerpo de forma espontánea, sin ningún control del organismo. En los riñones, esto afecta directamente la membrana de filtración, que es la malla microscópica que limpia su sangre unas 40 veces al día. Cuando esa membrana se glica, pierde elasticidad, se vuelve más gruesa y menos selectiva. Empieza a dejar pasar proteínas que no debería y a retener desechos que debería eliminar. El resultado es una inflamación crónica de bajo grado que acelera el envejecimiento renal de forma significativa. Los estudios publicados en la revista Diabetes Care muestran algo que sorprende a muchos de mis pacientes, personas con glucosa en ayunas entre 100 y 125, lo que se considera prediabetes o simplemente glucosa en el límite alto de lo normal, ya presentan signos medibles de glicación renal en el 38% de los casos. Más de un tercio de las personas con glucosa casi normal tienen daño renal en proceso. Y la mayoría nunca lo sabe. Y esto crea un círculo que se retroalimenta, el barniz daña los vasos renales, los riñones retienen más sodio, la presión sube, esa presión daña aún más los filtros, el riñón filtra peor, se acumulan más toxinas, la glucosa se regula peor y hay más barniz. Sin intervención, ese ciclo se acelera con cada año que pasa. Recuerdo a don Ernesto, 67 años, jubilado, que llegó a mi consulta con tobillos hinchados todas las tardes y cansancio al subir escaleras. Su creatinina era 1.1, completamente normal. Su glucosa en ayunas era 108. Un poco alta, pero no hay de qué preocuparse, le habían dicho. Cuando medimos su capacidad real de filtración y solicitamos el análisis de proteína en orina, encontramos que su función renal estaba por debajo del 70% de lo esperado para su edad. Y su orina mostraba proteína que no debería estar ahí. Don Ernesto no tenía diabetes. Tenía glucosa en el límite desde hacía años, y nadie había conectado ese número con el estado de sus riñones. 3 meses después de aplicar este protocolo, la proteína en su orina se normalizó, sus tobillos dejaron de hincharse y su función renal mejoró de forma medible. Ahora que entiende al enemigo y cómo opera, vamos a los 5 T's. El primero es una planta que usted probablemente ha visto crecer como maleza en jardines y orillas de camino, y que muy poca gente sabe que tiene uno de los perfiles más estudiados en fitoterapia renal. Estamos hablando del diente de león, específicamente el té preparado con la raíz y las hojas de esta planta. Cuando usted consume el té de diente de león, su cuerpo activa un mecanismo diurético con una característica que lo distingue de cualquier diurético farmacéutico: aumenta la producción de orina sin agotar el potasio del cuerpo. La mayoría de los diuréticos de prescripción eliminan potasio junto con el líquido, lo que puede desestabilizar el corazón. El diente de león aporta potasio mientras diureza. Para los riñones con daño por glicación, al aumentar el flujo urinario se reduce la concentración de desechos en los tubos de filtración, aliviando directamente la carga sobre las membranas dañadas. Para prepararlo, una cucharada rasa de raíz seca o 2 de hojas secas. Hierva 250 mililitros de agua, apague el fuego, añada la planta, tape y deje reposar 12 a 15 minutos. No hierva la planta con el agua porque destruye los compuestos activos. Cuele y beba tibio. La primera taza en ayunas 30 minutos antes del desayuno, la segunda a media tarde. Si toma una tercera, al menos 2 horas antes de dormir. Doña Rosa, 63 años, llegó con retención de líquidos crónica y creatinina en 1.2. En la primera semana ya orinaba con mayor frecuencia y sus tobillos empezaron a deshincharse al tercer día. En la segunda semana, la hinchazón había reducido de forma notable y su energía matutina era visiblemente mejor. En la tercera semana, su creatinina bajó a 1.0. Su médico quedó sorprendido con el cambio. Y ella me dijo algo que recuerdo con claridad: duermo mejor desde que ya no me despierto con las piernas pesadas. Una precaución importante: si usted toma diuréticos de prescripción o anticoagulantes, consulte a su médico antes de empezar con el diente de león. Puede potenciar el efecto de esos medicamentos de forma significativa y es necesario ajustar el seguimiento.
El segundo té es posiblemente la planta más estudiada del mundo en términos de volumen de investigación científica acumulada. El té verde. Y aunque mucha gente ya lo consume, muy pocos saben exactamente qué hace por los riñones, y casi nadie lo prepara de la manera que maximiza sus beneficios renales. El té verde contiene un grupo de compuestos llamados catequinas, siendo el más activo el que los científicos llaman epigalocatequina galato. No necesita recordar ese nombre. Lo que necesita saber es lo que hace: neutraliza el daño oxidativo que el proceso de glicación genera como subproducto en los tejidos renales. Cada vez que la glucosa se adhiere a una proteína del riñón, se produce una reacción que daña las células circundantes. Las catequinas del té verde actúan como un extintor molecular que apaga ese daño antes de que se expanda. Además, estudios publicados en la revista Urolithiasis demuestran que el consumo regular de té verde reduce significativamente la formación de cristales de oxalato de calcio, que es el tipo más común de cálculo renal, porque cambia el nivel de acidez de la orina y reduce la concentración de calcio libre. La temperatura del agua al prepararlo es el error más común. El agua hirviendo destruye las catequinas activas. Hierva el agua, espere 3 a 4 minutos antes de verterla, idealmente a 80 grados. Vierta sobre una cucharadita de hojas sueltas o una bolsita sin aromatizar, infusione entre 2 y 3 minutos únicamente, retire las hojas y beba sin azúcar. Si necesita endulzar, use stevia natural. La primera taza 45 minutos después del desayuno, la segunda a media mañana. No lo tome después de las 4 de la tarde si es sensible a la cafeína. Y nunca lo beba con el estómago vacío si tiene gastritis o reflujo, porque puede irritar la mucosa gástrica. Don Miguel, 71 años, había tenido 2 episodios de cálculos renales y su glucosa en ayunas era de 112. En la segunda semana de uso regular, su orina era más clara y las molestias al orinar habían disminuido. En la sexta semana, su glucosa en ayunas bajó a 103 sin ningún cambio en la dieta. A los 3 meses, una ecografía renal no mostró nuevos cristales detectables. Y su cardiólogo le comentó que su presión estaba más estable. Eso no lo esperaba ninguno de los dos. El tercer té es algo que casi todos tenemos en la cocina y que raramente pensamos como medicina para los riñones. El perejil. Y no me refiero a las hojitas decorativas encima de la comida. Me refiero a un té preparado con cantidad suficiente para activar sus compuestos activos. El perejil contiene 2 compuestos, el apiol y la miristicina, que estimulan la filtración renal y además alcalinizan la orina. Esto es clave. La orina ácida favorece la formación de cristales de ácido úrico y oxalato, los principales componentes de los cálculos renales. Al alcalinizar la orina, el perejil crea un ambiente que dificulta esa cristalización. Además, sus flavonoides actúan como imanes que se unen a metales pesados dentro de los tubos renales y facilitan su eliminación por la orina, algo especialmente relevante en adultos mayores. Para prepararlo, un puñado mediano de perejil fresco, unos 20 gramos, o 2 cucharadas si es seco. Hierva 500 mililitros de agua, apague el fuego, añada el perejil, tape y deje reposar exactamente 10 minutos. No más. Cuele y añada el jugo de medio limón cuando esté tibio para potenciar la alcalinización. Divídala en 2 tazas. La primera 20 minutos antes del almuerzo, la segunda a media tarde. No use más cantidad pensando que así será más fuerte. En dosis altas el apiol puede irritar el tejido renal en lugar de protegerlo. Doña Graciela, 65 años, tenía antecedentes de cálculos de ácido úrico y su glucosa era de 118. En la primera semana ya orinaba con mayor facilidad y sin molestias. En la tercera semana, sus análisis de orina mostraban un nivel de acidez mucho más favorable para prevenir cálculos. En la sexta semana, su nivel de ácido úrico en sangre bajó de 7.2 a 5.9. Y su reumatólogo le preguntó qué había cambiado, porque sus articulaciones también habían mejorado. El ácido úrico no solo forma cálculos renales. También inflama las articulaciones. Al reducirlo, ambas cosas mejoraron. El cuarto té es el jengibre, y lo que lo hace indispensable en este protocolo es su capacidad de actuar directamente sobre la inflamación que el barniz de glucosa genera en el tejido renal. Cuando el barniz daña las membranas renales, el cuerpo envía una respuesta inflamatoria crónica para intentar reparar ese daño. El problema es que esa inflamación sostenida termina causando más cicatrices en el tejido renal que el daño original. Es como si los bomberos causaran más daño que el fuego mismo. El jengibre contiene compuestos,
los gingeroles y sogaoles, que interrumpen ese ciclo inflamatorio y calman la respuesta exagerada del cuerpo. Además, estudios muestran que el jengibre mejora la sensibilidad a la insulina, lo que reduce la cantidad de glucosa disponible para el proceso de glicación. Menos inflamación y menos combustible para el barniz al mismo tiempo. Yerba 300 ml de agua con 3 rodajas de jengibre fresco o media cucharadita en polvo, durante 5 minutos. El jengibre sí tolera el hervor y mejora su potencia con él. Apague, añada un cuarto de cucharadita de cúrcuma en polvo y un pellizco de pimienta negra. La pimienta es importante, activa el principio activo de la cúrcuma de forma muy significativa. Tape, deje reposar 5 minutos, cuele y beba tibio. Tómelo después del almuerzo o 30 minutos antes de la cena. Si toma anticoagulantes como varfarina, consulte a su médico antes de usarlo de forma regular. Don Alberto, 69 años, tomaba ibuprofeno regularmente para el dolor de rodillas y su glucosa en ayunas era de 121. En la segunda semana de uso del té de jengibre con cúrcuma, notó que necesitaba el ibuprofeno con menos frecuencia porque la inflamación general había disminuido. En la cuarta semana, su glucosa después de las comidas había bajado de forma medible. Y a los 2 meses, sus análisis mostraban mejoras en los marcadores de función renal. Su médico le pidió que le explicara exactamente qué estaba tomando, porque quería recomendárselo a otros pacientes. Y llegamos al quinto té. El que más me sorprendió. El que según los estudios tiene el mayor impacto específicamente en personas mayores de 65 años. Estamos hablando de la cola de caballo. Esta planta es la más rica en sílice orgánico del reino vegetal, con una concentración de hasta el 25% de su peso seco. Y el sílice hace algo que ningún otro compuesto vegetal hace de forma comparable, participa directamente en la reparación del colágeno tipo 4, que es la proteína estructural principal de la membrana de filtración renal. Para explicarlo de forma simple, esa membrana es como una tela con una estructura de proteínas que le da resistencia y forma. La glicación la deteriora y la adelgaza. El sílice aporta literalmente los materiales de construcción que el riñón necesita para reparar esa tela desde adentro. Además, sus saponinas tienen un efecto documentado en la reducción de la recurrencia de cálculos renales, porque inhiben la adhesión de cristales a las paredes internas de los tubos de filtración. Para prepararlo, use una cucharada rasa de cola de caballo seca, de la especie Quisetum arvense. Verifique el nombre en el envase. Yerba 300 ml de agua, añada la planta y deje hervir a fuego muy bajo durante 3 minutos, porque el sílice necesita calor prolongado para liberarse. Apague, tape y deje reposar 10 minutos. Cuele y beba tibio. 2 tazas al día, una a media mañana y una a media tarde. Importante, úsela en ciclos de máximo 6 semanas seguidas de una semana de descanso. El uso prolongado sin pausa puede reducir los niveles de vitamina B1, lo que produce fatiga y hormigueo. 6 semanas de uso, una de descanso, y puede retomar. Doña Lucía, 72 años, llegó con enfermedad renal crónica en etapa inicial, edema en ambas piernas y 3 episodios de cálculos en los últimos 5 años. En la tercera semana de uso, la circunferencia de sus tobillos había reducido casi 2 centímetros en cada pierna. A los 2 meses, su función renal había mejorado de forma medible por primera vez en 4 años, según me confirmó su propio nefrólogo. A los 4 meses, no había tenido ningún nuevo episodio de cálculos. Y ella me dijo algo que resume perfectamente por qué hago este trabajo: puedo caminar al mercado sin que se me hinchen las piernas. Hacía 2 años que no podía. Ahora bien, estos 5 tés no se usan todos juntos el mismo día de forma indefinida. La ventaja de usarlos de forma rotativa es que obtiene mecanismos complementarios sin sobrecargar al cuerpo con ninguno en particular. Las primeras 2 semanas son de limpieza activa, 3 tazas de diente de león al día y 2 de perejil, más 8 vasos adicionales de agua pura. Las semanas 3 y 4 son de protección antioxidante, 4 tazas de té verde y 2 de jengibre con cúrcuma. De la semana 5 a la 8, el foco cambia al fortalecimiento estructural, 2 tazas de cola de caballo y 2 de té verde como mantenimiento. La semana 9 es de descanso completo, solo agua pura, para que el cuerpo reajuste sus mecanismos naturales. Después, repita el ciclo desde el principio. Si prefiere una rutina más simple sin fases, diente de león al despertar, té verde a media mañana, jengibre después del almuerzo, y perejil o cola de caballo alternando por las tardes.
Antes de cerrar, necesito ser muy claro sobre dos cosas. Primero, si experimenta dolor intenso en la parte baja de la espalda o el costado, sangre visible en la orina, fiebre con síntomas urinarios, reducción drástica en la cantidad de orina o hinchazón súbita y severa, no continúe con los test. Esas son señales que requieren atención médica inmediata, no fitoterapia. Segundo, si tiene un diagnóstico de enfermedad renal crónica en etapa avanzada, consulte con su nefrólogo antes de incorporar cualquiera de estos test a su rutina. El manejo de electrolitos y el efecto diurético requieren supervisión profesional en esas etapas. Para todos los demás, esto es lo que puede esperar con constancia. Semanas 1 y 2, orina más clara, menos hinchazón en tobillos, más energía. Semanas 3 y 4, mejoría en glucosa postprandial y menos molestias lumbares. Semanas 5 a 8, cambios en marcadores urinarios verificables con tiras reactivas. Y a las 12 semanas, solicite a su médico un análisis completo con creatinina, tasa de filtración y proteína en orina. Compare con sus resultados anteriores. Esos números le dirán con certeza si hay mejoras reales. ¿Qué tienen en común don Ernesto, doña Rosa, don Miguel, don Alberto y doña Lucía? Ninguno era un caso extremo. Todos llegaron con análisis casi normales y síntomas que sus médicos habían atribuido simplemente a la edad. Lo que tenían en común era que nadie había mirado el mecanismo real detrás de sus síntomas. Y cuando ese mecanismo se identificó, los resultados fueron medibles y objetivos. No en su imaginación. En los análisis de laboratorio. Su cuerpo no está roto. Sus riñones no se rindieron. El protocolo que aprendió hoy no reemplaza a su médico. Lo complementa. Y actúa sobre el origen del problema, no solo sobre los síntomas. Hoy descubrió que sus riñones pueden estar deteriorándose silenciosamente aunque sus análisis digan normal. Aprendió que el barniz de glucosa es el mecanismo que nadie le había explicado. Y ahora tiene 5 herramientas concretas, con cantidades exactas y horarios precisos, para actuar directamente sobre ese proceso. Su primer paso mañana por la mañana es este: busque en su última analítica el valor de creatinina y el de glucosa en ayunas, y anótelos. Esos son sus números de partida. Luego vaya a una tienda naturista y consiga raíz de diente de león seca y té verde de calidad. Y mañana por la mañana, prepare su primera taza de diente de león en ayunas, exactamente como le expliqué. Parece pequeño. No lo es. Es el primer día de un protocolo que, en 12 semanas, puede mostrarle cambios medibles en un análisis de sangre. Si este protocolo le dio información que no tenía antes, suscríbase al canal para recibir más protocolos basados en ciencia real. Comparta este vídeo con un familiar o amigo mayor de 60 que pueda beneficiarse. Y déjeme en los comentarios cuál de estos 5 test va a empezar primero. Su experiencia puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer para animarse a comenzar. Recuerde, sus riñones llevan décadas trabajando para usted en silencio, sin pausas, sin quejarse. Hoy tiene 5 formas concretas de trabajar para ellos. Soy el Dr. Luis Ortega, y mi compromiso es darle protocolos que funcionan, basados en ciencia real y en años de experiencia clínica con pacientes como usted. Nos vemos en el próximo vídeo, donde vamos a hablar de los 7 alimentos que más protegen los riñones y que debería incorporar a su dieta esta semana. Es el complemento natural de todo lo que aprendió hoy. Su salud está en sus manos. Literalmente.